Cimentación. Primer paso, tenemos la preparación y el plantado de las balizas. Estos son elementos que permiten colocar los cordeles en la obra. Se colocan clavillos en la parte superior del elemento horizontal que va a permitir colocar los cordeles. Aquí podemos ver las balizas que se colocan a cada extremo de los muros que existen. Asimismo, se utiliza una comba de goma. 2. Colocación de ejes principales. Se colocan los cordeles y se fijan con clavos en la parte superior de las balizas. Colocación de ejes perpendiculares. Se colocan los ejes que parten del referencial y se colocan los ejes transversales en ángulo recto. Colocación de límites de cimentación. Se realiza el trazado de la cimentación. En la baliza se marcan los ejes, los bordes, los sobrecimientos y cimientos. Se marca también los anchos. Trazado de límites de cimentación. Se realiza el trazado en el piso con tiza guiándose del cordel para que quede una recta clara de 5 centímetros de grosor aproximadamente. El ancho de trazo de tiza no afecta en esta etapa, pero más adelante se debe usar tiralíneas para mayor precisión. Retiro de cordeles y finalización de trazado de cimentación. Se marcó el costado de cada muro que define el ancho de la cimentación. Marcación de límites de excavación. Con una barreta se empieza a marcar el borde de la cimentación y a remover el suelo para poder entrar luego con pico y pala. Es decir, se perfila el borde de la cimentación para empezar la excavación. Retiro del material mediante la utilización de pico y pala. El ancho de la cimentación es de mínimo 45 centímetros por un tema estructural y operativo. Para el espacio suficiente de una pala y una persona puede entrar a excavar. Paseado de solado. Cemento hormigón 1 en 12, espesor 10 centímetros. Se dibuja sobre el solado con un tiralíneas para mayor precisión y generar una superficie horizontal plana. Se utiliza el cordel de hilo que se recubre con ocre, polvo rojo que marca la línea exacta. Adobe reforzado con caña. Materiales. Preparación de cañas y marcado de ubicación en solado. En la base de la caña se colocan clavos para fijarlos a la cimentación y también asfalto o brea para impermeabilizar. Colocación vertical de cañas estabilizadas en durmientes, elementos de madera horizontal fijados en los bordes para colocar las cañas verticalmente y apoyos en donde se amarra la caña. Luego se vacía el concreto. Vaciado de cimiento, cemento hormigón, 1 en 10 más 30% de piedra grande. Altura 60 centímetros, resistencia 140 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Encofrado del sobrecimiento. Se colocan maderas horizontales que controlan que el encofrado se deforme, impidiendo que las caras laterales se abran. Vaciado de sobrecimiento, cemento hormigón 1 en 8 más 25% de piedra mediana, altura 30 centímetros. Marcas en bajo relieve. Cuando el sobrecimiento está fresco con un clavo de 4 pulgadas se hacen marcas. Estas se generan para mayor adherencia y volver la superficie más rugosa. Desencofrado, limpieza y humedecimiento con brocha. Se echa impermeabilizante para impedir que el adobe absorba la humedad. Humedecimiento inferior y colocación de adobe maestro. El adobe maestro 38 x 38 x 8 centímetros se coloca en el extremo del muro para tener un punto de referencia. Funciona como guía, ya que tiene un plomado adecuado y coloca en cada una de las hiladas en los extremos de los muros. Definición de altura de hilada con ayuda de escatillón. El escatillón es una madera que marca las alturas para que las hiladas de adobe sean parejas y lleguen exactamente al nivel inferior de la viga solera. Se coloca un clavo con el que se marca la altura, sobre eso se coloca el bloque de adobe. Nivelación horizontal en ejes XY del adobe maestro con ayuda de comba de goma. Con la comba de goma se golpea suavemente sobre el adobe para nivelar. El nivel de burbujas se utiliza para nivelar el adobe maestro. Nivelación vertical en ambas caras con plomada. Luego nivelar se aploma, lo que significa dar verticalidad al adobe. Pin metálico tiene un ancho semejante al diámetro del trompo de la plomada. El canto del pin debe coincidir con canto de la plomada. Esta se toma con referencia al sobrecimiento y se realiza en cada hilada para asegurar que cada muro vaya verticalmente. Traslado de nivel hacia adobe del extremo y repetir nivelación horizontal y vertical. El nivel de burbujas se utiliza para verificar la horizontalidad. Colocación de adobes auxiliares y cordel. Nivelación horizontal de adobes intermedios. Se realiza con comba de goma para dar golpes precisos para ajustar la pieza y nivelarla. Además, el nivel de burbuja para la horizontalidad. Relleno de mortero vertical con ayuda de badilejo y fraguador. El fraguado se rellena entre adobes que se colocan con el badilejo.
Traslada a nivel mediante apoyo de regla metálica y nivel de burbuja. Luego se repite colocación de cordel y asentado de adobes intermedios. Ahora se coloca el adobe maestro de la segunda hilada con la ayuda del escatillón. Humedecer parte inferior del adobe. Colocar adobes maestros en segunda hilada y luego repetir los pasos de la hilada anterior, nivelación vertical y horizontal y asentado de adobe según el emplantillado correspondiente. Colocación de cañas de refuerzo horizontales cada 4 hiladas. Repetir el proceso hasta tener la altura indicada en el plano, 22 hiladas. Ventaja del adobe reforzado con caña. Gran parte de los materiales se consiguen en la zona, genera un buen confort térmico dentro de la vivienda, lo que lo hace climáticamente ideal. Desventaja: el armado adecuado de las cañas entre los adobes requiere reconocimiento especializado y mayor cuidado durante la construcción. Adobe reforzado con geomalla. Materiales: tierra. Debe haber pasado las pruebas de sedimentación, plasticidad, cohesión y resistencia para que sea adecuada. Adobe: agua potable y limpia ya que se mezclará con la tierra para hacer el mortero. La geomalla es un geosintético hecho de un material polimérico. Las geomallas se forman tejiendo costillas que se cruzan con aberturas apropiadas. La rafia es un hilo de fibra sintética o natural que sirve para fijar la geomalla al sistema constructivo a través de nudos en diferentes puntos según las hiladas respectivas. La rafia con la geomalla sirve de refuerzo al muro de adobe. Vaciado parcial de sobrecimiento concreto hormigón 1 en 8 más 25% de piedra mediana. Se vacía el concreto echando cemento más hormigón y piedra mediana. Depende del ancho del sobrecimiento para ver el tipo de piedra que se va a colocar. Colocación de geomalla ancho 90 centímetros. Se coloca sobre el vaciado parcial del sobrecimiento. Finalización del vaciado del sobrecimiento. Se vacía la última parte del concreto con piedras medianas, de esta manera queda fijada la geomalla al sobrecimiento. Marcado de cara superior del sobrecimiento. Cuando el concreto está fresco se marca con un clavo para lograr la adherencia. El ancho total de la geomalla debe ser 90 centímetros y de acuerdo al ancho del sobrecimiento debe quedar libre 40 centímetros de geomalla a ambos lados. Pintado con asfalto RC 250 de cara superior del sobrecimiento para evitar paso de humedad. Sobre la cara superior del sobrecimiento con una brocha se coloca el asfalto líquido para impermeabilizar la superficie. El bailejo tiene forma más angular, que es para trabajos más finos. La mezcla está colocada en una batea. Colocación de adobe maestro en esquina. Se coloca el mortero que permite fijar el ladrillo maestro. Calibración de hilada con escatillón. Se hace uso del escatillón, que es una herramienta hecha de madera donde se trazan líneas con determinadas medidas y sirve para controlar dichas medidas. Con un clavo se apoya directamente en el sobrecimiento que permite dar la cantidad de hiladas que tiene que medir el adobe más el mortero para llegar a la altura de la viga solera planteada. Nivelación horizontal con ayuda de nivel de burbuja. Se coloca el ladrillo maestro en ambos lados que van a permitir colocar las hiladas. Se hace el emplantillado. Se presenta la primera y la segunda hilada para ver la ubicación de los adobes y la junta entre adobe y adobe. Los alvéolos no deben mirar hacia afuera. Se utiliza comba de goma para dar golpes precisos para ajustar la pieza o nivelar. Nivelación vertical con plomada. La plomada de la primera hilada se realiza en relación al sobrecimiento. Se aploman ambas caras con la plomada. Traslado de nivel de adobe extremo. Se nivelan los dos adobes maestros para saber si están en la misma altura con ayuda de regla metálica, que nos servirá para marcar líneas rectas y medir. Y nivel de burbuja determina si un plano es horizontal. Colocación de cordel para asentado de adobes intermedios. Adobes de ayuda que se colocan provisionalmente con una champa de mortero y se apoyan sobre adobes maestros. Se coloca el cordel para el asentamiento de adobes en los tramos correspondientes. Generalmente los tramos son de 3 o 3,50 centímetros de largo. Asentado y nivelación de adobes intermedios. El asentado de todas las hiladas que está entre los dos adobes maestros tiene que nivelarse también horizontalmente. Se utiliza nivel de burbuja de forma transversal para asegurar que no haya variación entre ambos extremos. Siempre se nivelará tomando como referencia el cordel que determina la horizontalidad. Colocación de mortero con bailejo y fraguador. Se coloca la fragua entre los dos adobes con el bailejo que tiene la punta más fina para que encaje con el mortero entre los dos adobes y se coloca una madera al otro extremo que permite colocar la mezcla. Esta se llama fraguador. Traslado de nivel a adobe extremo y asentado de adobes intermedios. Corte de rafia 70 centímetros amarrado 4 unidades y colocación 30 centímetros sobre la primera hilada. Después de la primera hilada se coloca la rafia correspondiente dejando 15 centímetros a ambos lados libres para que se pueda amarrar las rafias a las geomallas.
Se amarran 4 unidades con un nudo central. En los extremos de la rafia debe estar distanciada 10 centímetros con respecto al canto. Para poder estabilizar las rafias se colocan un poco de mortero. Colocación y nivelación de adobe maestro en la segunda hilada. Traslado de nivel adobe extremo, nivelación horizontal vertical y colocación de cordel. Se plantea la segunda hilada con el cordel y adobes maestros y con apoyo de 2 adobes auxiliares. Asentado completo de la segunda hilada. El amarre tiene que estar bien hecho y no debe haber encuentro en que las juntas sigan verticalmente. Debe estar traslapados entre una y otra hilada. Luego se asientan las hiladas según las primeras configuraciones. Pares simples. Asentado de hiladas pares e impares y colocación de rafia a 30 centímetros y en sentido vertical 3 hiladas. Las rafias van colocadas cada 30 centímetros y cada 3 hiladas en altura que permiten el buen amarre de la geomalla. La última rafia va por debajo de la última hilada. Importante o adecuado doblez de la geomalla. Colocación de viga solera de 3 pulgadas por 3 pulgadas de sección a media madera. Se coloca la viga solera con encuentros de media madera. Las uniones a media madera sirven para poder lograr un mejor ensamblaje. Consta de maderas cortadas de tal manera que logren encajar unas con otras. Modulado y corte de la geomalla. La geomalla se mide y se corta para que se pueda amarrar por encima de las vigas soleras, dejando una porción para cubrir también las vigas de amarre. La geomalla se tensa desde la parte superior para formar bien las esquinas y se amarran de abajo hacia arriba mediante un nudo de la rafia con la geomalla. Colocación y amarre progresivo de geomalla de abajo hacia arriba, tensar la malla desde la parte superior. Envolvimiento superior del muro con geomalla. Se cortan los bordes con tijeras metálicas para poder hacer el doblez de la geomalla, que va por encima de la viga solera. Ambos dobleces de las dos caras del muro van por encima de esta viga. Tensado y amarre completo de la geomalla en muros. Resultado final. Las vigas soleras continúan y se conectan con los muros colindantes para generar amarre correcto. Además, el sistema de muros reforzados con geomalla debe tener un tarrajeo exterior para proteger el material y posteriormente también realizar los revoques interiores. La dosificación es cemento arena fina 1:5. Esta se desarrolla en la etapa de acabados. Se coloca el contrazócalo de cemento pulido para que el agua no filtre el interior del muro. Así se protege el sobrecimiento y el muro y se echa una plancha de cemento con plancha de empastar con impermeabilizante Sika 1. Comentario. En este proceso constructivo, la geomalla que envuelve los muros cumple la función de refuerzo estructural. Esta se amarra de abajo hacia arriba con la rafia que se coloca entre hiladas y se tensa el máximo posible para formar bien las esquinas y hacer posteriormente un buen tarrajeo. Las mallas envuelven la totalidad de los muros portantes y no portantes, abarcando los bordes de los vanos. Este sistema es aplicable a construcciones que cumplan con la norma técnica de edificación E080. BTC. Materiales. Tierra. Debe haber pasado las pruebas de sedimentación, plasticidad, cohesión y resistencia para que sea adecuada. La tierra junto al cemento conforman los bloques del BTC que son hechos a máquina. Se mezclan en proporción a lo indicado a la E80 del RNE. Esta mezcla se somete al proceso de prensado y luego el curado para completar el proceso de fraguado. El agua sirve para hidratar y generar la composición. Acero. En el momento del proceso constructivo se utiliza el acero como refuerzo estructural. Lleva capuchones para verificar las medidas de seguridad. Vaciado de solado, cemento hormigón 1:2, espesor 5 centímetros. El solado es una pequeña capa en la parte inferior de la excavación, sin piedras, ya que lo que se quiere es tener una superficie lisa para poder colocar los dados de concreto y los dowels, aceros verticales. Preparación de dowels y ubicación de dados de concreto en solado. Mientras se preparan los dowels, se ubica la ubicación exacta de los aceros y por ende de los dados de concreto, que mantienen una separación entre el suelo y el acero para evitar cualquier tipo de contacto con la tierra y que no exista corrosión. Colocación de dowels con muertos y durmientes. Los dowels en la parte inferior son doblados en forma de L y van a estar sujetos en la parte de abajo con los dados de concreto y en la parte superior con los elementos de madera llamados muertos o durmientes. Cimiento, cemento hormigón 1:10 más 30% de piedra grande, altura 60 centímetros. El concreto se trae en buggies o lajas respetando la proporción y luego otro operario va a colocar las piedras grandes en el centro del cimiento. Como ya están sujetos por la parte superior e inferior, los aceros verticales no cambian de posición.
Encofrado de sobrecimiento ancho 29 centímetros. Se colocan las tablas de madera con una altura de 30 centímetros. Es importante que los aceros sean corrugados para que el concreto se agarre a ellos. Utilizando balizas y amarrando nuevamente los cordeles, se coloca el entablado del encofrado para el sobrecimiento. Sobre la superficie del cimiento se coloca el encofrado. Se utilizan maderas horizontales para amarrar los dowels. Vaciada del sobrecimiento, cemento hormigón 1 en 8 más 25% de piedra mediana, altura 30 centímetros. Se prepara el concreto, la especificación y se le aumenta la piedra mediana de canto rodado. Se utiliza el buggy. Marcas en bajo relieve. Cuando el concreto está fresco, se marca con un clavo para lograr la adherencia del mortero en el sobrecimiento. Desencofrado, limpieza y humedecimiento con brocha. Sobre la cara superior del sobrecimiento con una brocha se coloca asfalto líquido para impermeabilizar la superficie. En el caso de BTC, a diferencia de otros procesos constructivos, es posible colocar toda la varilla completa y se puede ir asentando los medios bloques de BTC sin ningún problema. Por lo tanto, se colocan de manera completa desde la cimentación hasta el primer piso. Humedecimiento inferior y colocación de adobe maestro. Se humedece con brocha la parte inferior para que no absorba la humedad del mortero. Definición de altura de hilada con ayuda de escatillón. Se hace uso del escatillón, que es una herramienta hecha de madera donde se trazan líneas con determinadas medidas y que sirve para controlar dichas medidas con cierta frecuencia. Con un clavo se apoya directamente en sobrecimiento, que permite dar la cantidad de hiladas que tienen que medir el adobe más el mortero para llegar a la altura de la viga solera planteada. Nivelación horizontal en ejes X y de ladrillo maestro con ayuda de comba de goma. Se coloca el ladrillo maestro en ambos lados que van a permitir colocar las hiladas. Desde el plantillado de prueba se hacen la primera y la segunda hilada para ver la ubicación de los adobes y la junta entre adobe y adobe. Los alvéolos no deben mirar hacia afuera. Se utiliza la comba de goma para dar golpes precisos para ajustar la pieza o nivelarla. Se utiliza el nivel de burbuja en ambos sentidos para la seguridad que esté completamente alineado. Nivelación vertical en ambas caras con plomada. La plomada de la primera hilada se realiza en relación al sobrecimiento y cada hilada debe ser aplomada de igual manera para que se pueda trabajar. Una vez que tiene la primera hilada, se referencia a todas con respecto a esta. Traslado de nivel hacia adobe del extremo y repetir nivelación horizontal y vertical. Se nivelan los dos adobes maestros para saber si están en la misma altura con ayuda de regla metálica, que nos servirá para marcar líneas rectas y medir. Nivel de burbuja determina si un plano es horizontal. El escatillón solo se usa en un punto y los demás es trasladarlo. Colocación de adobes auxiliares y cordel. Adobes de ayuda que se utilizan provisionalmente con una champa de mortero y se apoyan sobre ladrillos maestros y se le coloca el cordel como línea guía para el acimentado de adobes en el tramo correspondientes. Generalmente los tramos son de largo de 3 o 3.50 centímetros aproximadamente. Cordel define el nivel horizontal y vertical de las aristas de los adobes intermedios a sentar. La diferencia entre los medios adobes y los bloques de BTC es que el alvéolo es un poco más grande y solo lo tienen uno de los lados. Nivelación horizontal de adobes intermedios. El asentado de todas las hiladas que están entre los dos adobes maestros tienen que nivelarse también horizontalmente. A medida que se asentan los bloques de BTC, se realiza el bruñado de las juntas. Se utiliza nivel de burbuja de forma transversal para asegurar que no haya variación entre ambos extremos. Siempre se nivelará tomando como referencia el cordel que determina la horizontalidad. Relleno de mortero vertical con ayuda de bailejo y fraguador. Se coloca la fragua entre los dos adobes con el bailejo que tiene la punta más fina para que encaje el mortero entre los dos adobes y se coloca una madera al otro extremo que permite colocar la mezcla. Esta se llama fraguador. Se realiza cuando ya todos los bloques se rellena de mortero de la junta y se asegura de que no caiga el mortero sobre los alvéolos. Colocación de adobe maestro del segundo hilada con ayuda de escatillón. Humedecer la parte inferior del adobe. Colocación de adobe maestro del segundo hilada con ayuda de escatillón. Humedecer la parte inferior del adobe. Colocar adobes maestros en segunda hilada y luego repetir los pasos de la hilada anterior. Nivelación horizontal vertical y asentado de adobe según el planteado correspondiente. Cuando ya esté completa la hilada par, se procede a colocar la impar y así sucesivamente. Se fraguan las juntas y se marcan las uniones para que los bloques se vean integrados
pero las juntas se puedan apreciar. Se completa hasta la tercera hilada y se le coloca un acero horizontal de refuerzo sobre el bloque. Se coloca cada 3 hiladas un acero horizontal de 1/4 de pulgada. Se repite el proceso cada 3 hiladas hasta llegar al final del muro. Luego repetir el proceso hasta obtener la altura indicada en el plano. Sistema set. Tierra apisonada. Todo el muro está completo y se empieza a vaciar el grut líquido en los alvéolos. Una vez terminado el muro, se llenan los alvéolos de grut. Los alvéolos donde se tenía el dowel se completan con aceros verticales y se llenan con grut. Grut, concreto líquido que sirve como refuerzo, como si hubiesen columnatas interiores en el muro. Se termina de realizar el bruñado de las juntas. Se culmina con el bruñado de las juntas restantes. Estas se realizan cuando las juntas están frescas y se les puede dar incluso una ligera hendidura. Se apuntala y encofra la losa maciza y se le hace una malla de acero en doble dirección. Se vacía el concreto en el techo y luego se desencofra. Resultado final: solaqueado del muro, capa superficial, aplicación de sellador. Este sistema constructivo en el que se utilizan bloques alveoleros prefabricados se considera armado por los aceros de refuerzos horizontales y verticales que se colocan entre hiladas. Esto nos permite reconocerlo como un sistema que permite una edificación muy resistente ante los desplazamientos horizontales. En el asentado de los adobes consideramos que la ubicación de los alvéolos y aceros de refuerzo, estos deben ir en ambas direcciones, ya que este sistema tiene baja resistencia a la tracción y corte. Una desventaja de este sistema es que se necesita maquinaria para el prensado de los adobes. Es necesario mayor control y previa capacitación de la mano de obra también. Sistema set. Tierra apisonada. Materiales. Tierra, elemento fundamental para este proceso. Debe pasar por un procedimiento especial. Se cierna con una zaranda y luego va a ser humedecida según la cantidad que indique el reglamento. Acero. En el momento del proceso constructivo, se realiza el acero como refuerzo estructural. Lleva capuchones para verificar las medidas de seguridad. Agua, en menos cantidad que otros procesos constructivos. No usan una cantidad de agua significativa para evitar la contracción de los componentes estructurales de tierra que conforman los espacios. Ocre, es un pigmento en polvo compuesto por óxido de hierro que proporciona distintos colores en varios materiales de construcción. Cemento. Es un material con propiedades de adherencia y cohesión de origen mineral. Se caracteriza por tener una gran dureza. 10. Habilitación de aceros y trazado de ubicación en solado. Es importante el solado porque permite hacer el trazo y localización de los refuerzos de acero. Se traza en el fondo de cimiento los puntos respectivos donde van colocados los aceros de refuerzos verticales con la ayuda de los cordeles sujetados a las balizas. Se bajan las posiciones con la plomada y se dibuja sobre el solado. 11. Colocación vertical de aceros estabilizados con durmientes. Sobre el solado se colocan los refuerzos de aceros del componente estructural. Siempre en las esquinas van aceros de refuerzos y también se ubican aceros de refuerzos intermedios de acuerdo al cálculo estructural cada 60 o 80 centímetros. Sobre los dados de concreto o separadores se da separación del solado con relación a la base de acero de refuerzo correspondiente. 12. Vaciado del cimiento, cemento hormigón, 1 en 10, más 30% de piedra grande con una altura de 60 centímetros. El concreto se trae en buggies o lajas respetando la proporción y luego otro operario va a colocar las piedras grandes en el centro del cimiento. Como ya están sujetas con la parte superior e inferior, los aceros verticales no cambian de posición. 13. Encofrado de sobrecimiento. Una vez vaciado el cimiento y con los aceros fijos, se replantean las medidas del encofrado para hacer el encofrado del sobrecimiento. 14. Vaciado del sobrecimiento, cemento hormigón, 1 en 8 más 25% de piedra mediana con una altura de 30 centímetros. Se prepara el concreto según la especificación y se le aumenta la piedra mediana. 15. Marcas en bajo relieve. Cuando el concreto está fresco, se marca con un clavo para lograr la adherencia en el sobrecimiento. 16. Desencofrado, limpieza y humedecimiento con brocha. Sobre la cara superior del sobrecimiento, con una brocha se coloca asfalto líquido
para la impermeabilización de la superficie. 17. Colocación del encofrado, tapas fijas, columnas de madera de 4 pulgadas por 4 pulgadas y panel móvil a los 4 lados. Compuesto por una plancha fenólica que va sobre la superficie externa y todo un refuerzo de costillas exteriores para evitar la deformación. Se preparan los tableros con huecos para que pasen las espigas, que son tornillos sin fin, con guachi perno que atraviesan ambos lados del muro e impiden que se abra el encofrado en el momento del vaciado de concreto. También para el proyecto estamos creando componentes constructivos que tendrían forma de L a los lados del vano para que no se genere un muro tan largo. Y la zona del alféizar tendría su vaciado en una segunda etapa para generar una separación entre materiales. 18. Preparación de mezcla cemento tierra tamizada. Igual que un endose más de 8 a 12% de agua potable. Se mezcla la tierra con ocres de diferentes colores como el natural, rojo, azul y gris y se realiza la prueba de humedad. Preparación de la tierra con coloración de ocre. Se dan vuelta para que se empareje la mezcla para dar tipos de colores a las tongadas y se incorpora agua de 8 a 12% con aspersor para darle la humedad adecuada al suelo. 19. Vaciado con mezcla color natural. Primera capa. Se realiza el vaciado de todo el componente estructural completo. Se utilizan latas concreteras o latas de aceite que equivalen lo mismo y sirven para hacer el vaciado de concreto. 20. Compactación manual, luego compactación con pisón neumático. Primera capa. Compactación mediante el uso de pisones manuales y neumáticos. Se realiza para apisonar cada una de las tongadas y permite compactar las capas correspondientes a 10 centímetros. 21. Perfilado de la arista interna para emparejar, limpiar y dar acabado final de la primera capa. En las esquinas se coloca una madera pequeña con ángulo de 45 grados para que en el momento del desencofrado no se destruya la arista. Todos los pasos realizados para la primera capa se van a repetir en la segunda capa, que va a ser de color ocre rojo, y también en la tercera capa, que va a ser de color ocre gris. 28. Antes que la altura del segundo panel del encofrado se llene, el primer panel se sube encima de este. El encofrado va por la superficie exterior de la columna y de los elementos verticales que son las tapas. Sobre ellos se desplaza el encofrado y es fijado con pernos sin fin que fijan ambos extremos de los muros y de las columnas. 29. Se continúa con el vacío de cada tapa. Al ser más alto se requieren andamios. Se utilizan andamios cuando el muro ya superó el 1,20 m. En el paso 30 se continúa con la compactación manual y luego con pisón neumático. 31. Perfilado de las aristas internas para emparejar, limpiar y dar acabado final. Se realizan capas continuas en todo el componente estructural hasta llegar a la altura del muro. 32. Desencofrado. Se observa el remate del muro ya en la parte final. 33. En esta segunda etapa se va a realizar la colocación del encofrado del alféizar. 34. Vaciado de la mezcla. De igual manera que en el caso de los muros, la compactación del alféizar se va a realizar por capas con los pisones manuales y neumáticos hasta llegar a tener la altura necesaria. Resultado final. Las aristas están matadas con una madera con corte de 45 grados, que hace que la tierra no remate en una arista totalmente aguda, y de esta manera queda una arista más protegida y mejor acabada. Un dato a considerar es que se debe trabajar con 3 o 4 componentes estructurales como máximo para la construcción de una casa. Conforme aumenten los componentes, aumentará el costo de la obra porque se requiere de más encofrado. Entrepisos. Materiales. Habilitación de piezas de madera. En un banco se trabaja el corte y preparación de las vigas soleras. Se realizan los cortes de media madera. Para ello se destaja la mitad de la madera con la hoja de sierra para poder hacer los traslapes entre una y otra y realizar el empalme. Se utiliza la prensa, sujetador de múltiples opciones que tiene formas de C y tornillo.
sin fin que permite fijar la madera a la mesa de trabajo. Una vez cortadas las maderas, estas se empalman en los ángulos rectos de las esquinas de las vigas soleras. Las vigas soleras son paralelas de 3 pulgadas por 3 pulgadas que van a ambos lados del muro. Se unen todas las medias maderas para formar la esquina y con la prensa se fija a ambos lados de la viga solera una madera transversal a la medida correcta del ancho de separación y con un martillo se clava con clavos de 3 o 4 pulgadas de acuerdo a la escala. Armado de las vigas soleras. Encima de los elementos se colocan las medias maderas. Se destajan las vigas soleras laterales para colocar los elementos de arrastres. Se clavan los encuentros de las vigas. Se utiliza una escuadra de carpintero diferente a la escuadra de trazos y con un lápiz de carpintero se hacen las marcas correspondientes para hacer el corte. Se le llama presentar la madera, verificar la posición de esta y que encaje. Luego de esta presentación se procede a realizar el clavado, el fijado o tornillado. Se utiliza además una wincha de 5 metros como mínimo para hacer los trabajos y mediciones correspondientes para cuadrar los elementos. Colocación de travesaños y dinteles. Donde hay vanos, además de las vigas soleras, se le colocan a los lados de los muros otras maderas complementarias para hacer el dintel. Se verifica con el nivel de mano para que sea perfectamente horizontal. Estas vigas del dintel son vigas complementarias. Son semejantes a las soleras de 3 por 3 pulgadas para que complementen el ancho total del dintel. También se colocan los separadores de los elementos laterales de la viga solera. Tensado y amarre de geomalla. Se cierra con geomalla la viga solera. La geomalla envuelve a la viga solera y se fija con clavos usando el martillo para tensar la geomalla y luego trazar el canto de la geomalla para que se fije la viga solera. Se utiliza una tijera para cortar hojalata que permite cortar fácilmente la geomalla. Se cortan a los extremos del borde de la geomalla para definir la posición en la que se va a clavar. Los bordes quedan cortados siempre fastidian durante el trabajo, por lo tanto se requiere el uso de guantes. Fijación de las viguetas. Se realiza previamente la preparación de las viguetas. Se escogen las medidas de acuerdo al cálculo. Se utiliza una lijadora de mano para limpiar la madera y que los bordes queden completamente lisos, ya que estos materiales quedan a la vista. Esto se realiza antes de que el elemento se monte en su sitio. También se da una capa con sellador para evitar manchas y dar acabado. Con la wincha se toman las mediciones correspondientes para realizar el corte de la madera, en el que se utilizan el serrucho o arco de sierra, además de la escuadra y lápiz de carpintero para hacer las marcas respectivas en la madera. Se utiliza además la prensa manual y tornillo de banco, ya que con esta se va atornillando y graduando el ancho. Asentado adobes entre viguetas. Se realiza el relleno de barro entre vigas soleras. Un extremo del techo se rellena con adobes ya que las viguetas van a ir puestas de cabeza y en el otro costado mirando el lomo. Una vez colocada la plancha de piso de la viga de amarre sobre la cual se va a apoyar el panel de quincha apoyada a las viguetas. Se utiliza el bailejo. Colocación de tapas entre viguetas. Para cubrir elementos y para que se vea un buen detalle, se cubre con una tapa de madera adicional sobre el lomo de las dos viguetas últimas del muro. Instalación de entablado machembrado. Acabado de piso que permite pegar un piso diferente sobre este. Se colocan maderas machembradas que van traslapadas a las vigas para que no se junten en una misma vigueta, ya que podría ser desventajosa porque marca puntos de debilidad. Siempre van traslapadas y apoyadas exactamente en las uniones de las viguetas. Asentado y fraguado de ladrillo pastelero. El ladrillo pastelero permite proteger la parte superior del muro y evita que la lluvia caiga directamente, ya que este absorbe la humedad y la evapora durante el día. Una vez colocado, se dejan las juntas libres para fraguar. Instalación de rastrel. Encima del machembrado de madera se coloca la viga solera de piso. Esta empalma con la siguiente empalmes a media madera. Se coloca en todo el borde del techo. Cumplen dos funciones importantes. Primera función, sobre esa viga de base o rastrel se apoyan los paneles de quincha prefabricada o los de tierra aligerada. Segunda función, permite rellenar el piso si se fuese a rellenar con mortero de cemento de 3 centímetros más una malla. Resultado final. Listo para implementar los paneles de quincha prefabricada y tierra aligerada. Quincha y tierra aligerada. Materiales para la quincha. Materiales para tierra aligerada. Habilitación de los paneles de quincha prefabricada de 3 pulgadas y 4 pulgadas. Paneles de tierra aligerada según el tipo. Previamente en la confección del panel se emplea madera estructural seca con un contenido de humedad inferior a 20% y todas las uniones a tope utilizándose clavos. Las secciones de las piezas de madera deben ser uniformes, siendo preferible que las superficies sean cepilladas. Es importante que tanto el alto como el ancho de los paneles tengan medidas precisas, acercándose a perfectos rectángulos. Se estandarizan las medidas a 1.20 metros. Se utiliza madera
madera aserrada. Ayuda a conseguirlo si en el proceso de prefabricación se cortan en una sola operación, así teniendo las piezas de madera de igual longitud. Si la madera estructural que se usa tiene tendencia a rajarse en sus extremos cuando es clavada, se recomienda taladrar las piezas utilizando una broca que produzca una perforación del orden del 80% del diámetro del clavo a ser empleado. El carrizo y la caña brava deben ser empleadas en rollizo y sin pelar para una mejor adherencia del revoque, y con un diámetro comprendido entre media pulgada y 3/4 pulgada. Los bambúes y cañas de otros géneros de gran diámetro deben utilizarse partidas en tiras longitudinales de 1 pulgada de ancho. El espesor de estas tiras no debe ser menor a media pulgada ni mayor a 3/4 de pulgada. Se utilizan elementos de arrastre para asegurar que se mantenga en ángulo recto los elementos longitudinales. Instalación de columnas. Apuntalar para mantener verticalidad. Para la quincha prefabricada de 3 pulgadas se acondicionan las columnas de 3x3 pulgadas o en este caso 4x3 pulgadas. Para el sistema de tierra aligerada las columnas serán de 4x4 pulgadas, el rastrel de 4 pulgadas de ancho. Instalación de paneles prefabricados sobre el rastrel. Se utilizan tirafones de 3 pulgadas para fijar los paneles al rastrel. El montaje de los paneles prefabricados de quincha se realiza in situ sin revocar, de lo contrario su manipuleo sería dificultoso. Un panel típico de 1,20 m de ancho sin revocar pesa aproximadamente 50 kilogramos y revocado pesa 350 kilogramos. Se pueden utilizar varios tipos de revoques en base a diferentes materiales, desde los más económicos como el barro mezclado con paja hasta los más sofisticados. No debe descuidarse factores tan importantes como la adherencia, resistencia al desgaste, aislamiento térmico y acústico, resistencia al impacto, menor fisuración por baja tracción de secado o fraguado, durabilidad y otros factores de habitabilidad. Habilitación de cañas de 1 pulgada, cañas enteras o latillas para quincha prefabricada. Trenzado de la caña en el panel de 3 pulgadas. Una vez preparada la estructura de los paneles, se produce su relleno mediante el trenzado de las cañas. Las cañas van de manera alternada, unas van hacia adelante y otras hacia atrás, y así alternando. Las cañas no son perfectas, no tienen el mismo diámetro en toda su longitud. Hay un diámetro mayor y menor, y esos diámetros se van alternando en el tejido. El diámetro mayor va abajo y el menor arriba, y la siguiente caña se invierte, y así sucesivamente. Alternancia es importante. Además, las cañas se pelan previamente. Las cañas o tiras deben quedar en toda su longitud fuertemente presionadas unas con otras para proporcionar mayor rigidez al panel. Se comprimen entre sí para que no queden huecos. Instalación de los paneles armados clavados a rastrel y columnas con clavos de 3 pulgadas. Se realiza el armado de los paneles, es un trabajo de carpintería. Fijado de paneles prefabricados, armado de la solera posterior. Se utiliza una escuadra y clavos de 3 pulgadas y de 5 pulgadas al fijar los paneles a la vía solera. Relleno de paneles de tierra aligerada utilizando encofrado de madera con prensa de sargento. Se coloca la mezcla de paja y barbotina en el encofrado, 90% de paja. Puede ser fibra de arroz o de trigo la que se agregue. También la consistencia es importante. Las fibras tienen que ser largas para que se arrastren mejor internamente en la tierra. Fijación de viguetas. Es una estructura formada por piezas de madera muy esbeltas y delgadas, separadas a escasa distancia, normalmente entre 40 y 60 centímetros, y fijadas a marcos cerrados, frames. Sus componentes son autoestables, pero necesitan el resto de los entramados transversales para alcanzar la estabilidad general de la estructura. Se utilizan elementos metálicos para generar la superficie. Revestimiento primario de barro con paja picada. Uso de plancha para aplicar mezcla. Panel de quincha de 3 pulgadas se alinea con regla de madera al bastidor y columnas. Plancha de empastar para completar artesanalmente las cangrejeras del muro y resanarlo de forma homogénea.
Colocación de plancha Tecnomix. Plancha Tecnomix. Panel tipo sándwich compuesto por un núcleo de poliestireno expandido recubierto en una cara por fibra de madera aglomerada con cemento y por la otra con una placa lisa de fibrocemento de 4 milímetros de espesor. Es un aislante de 1,20 m por 2,40 m. Colocación de ladrillo pastelero. Antes de la colocación de estos elementos se le echa un fraguado de mortero más impermeabilizante. Ladrillo pastelero. La forma de los ladrillos pasteleros es fácilmente reconocible, pues son planos y chatos de escasa altura, de forma cuadrada y de color anaranjado o rojo. Estos se colocan sobre la plancha Tecnomix con mortero. Se busca que el paño contenga piezas completas. Se fraguan los ladrillos con el mortero y frotacho, sin dejar ninguna junta cubierta por donde pueda filtrarse el agua. El acabado se da con el color rojo teja en la parte visible. Acabados. Tarrajeo. Se han tarrajeado los muros de geomalla con los muros de set. Proceso constructivo de escalera de madera. Trazado de límites de cimentación. Se trazan y se ubican los dados de concreto en los que va a ir fijado la escalera. Se utiliza la wincha para realizar medidas sobre la baliza y se marca con el lápiz de carpintero para luego ubicar los clavos sobre las marcas y amarrar los cordeles. Se usan ángulos de 45 grados en las esquinas usando escuadra y wincha. Una vez colocados los cordeles se empieza a trazar el borde de la cimentación sobre el piso. Se utiliza la tiza en polvo. A partir de la parte central del cordel se miden las distancias. Excavación. Se utiliza una pala para sacar el material. Vaciado de dados de concreto de 30 por 30 por 30 centímetros. Cemento hormigón 1 en 10, más 30% de piedra mediana. Se realiza un encofrado para que quede un dado que sobresalga del nivel del terreno para poder apoyar la escalera. Vaciado de concreto de base en columnas. Se vacía el concreto y se aprecia el encofrado de madera. Colocación de pletinas. Se utilizan pletinas metálicas, ángulos en forma de T que van fijadas con pernos de expansión a los dados de concreto. Sobre ellas se va a atornillar la vía de escalera. Habilitación de la madera. Se utiliza una escuadra carpintero y lápiz de carpintero. Se corta con la sierra eléctrica o arco de sierra para diferentes elementos, pasamanos, pasos y contrapasos. Madera que corresponden a las vías laterales y se utiliza un corte central para la fijación de la pletina metálica. Colocación de zanca de escalera. Para fijar un elemento de madera sobre otro se utiliza una pletina en ángulo o también con tirafones. Se utiliza la escalera de tijera para poder llegar a la parte superior. Fijación de pasos. Los pasos van a apoyarse sobre la vía lateral que está fijada en la base. Instalación de barandas. Se coloca una baranda de tipo vertical que se fijan con tirafones a los balaustres. Se utiliza la escalera de tijera. Acabado de piso. Se vacía el concreto y con el nivel y los dados previamente colocados se va a nivelar la altura de la superficie. Piso cerámico de 1 centímetro. Contrapiso, cemento arena gruesa 1 en 5 más agua, altura 4 centímetros. Falso piso, concreto hormigón 1 en 8, altura 10 centímetros. Lijar la escalera. El lijado se puede hacer a mano con ayuda de máquinas eléctricas lijadoras y taladros con acoples principalmente. Como norma general, la madera debe lijarse siempre que pueda en el sentido de la veta, primero con lija basta o media y acabando con lija muy fina. Se puede cambiar de lija a más fina en cuanto desaparezcan los arañazos dejados por la lija anterior. Antes del acabado es muy conveniente pasar una lana de acero 00 para quitar el repelo que tiene la madera y obtener un acabado mucho más satisfactorio. Barnizar la escalera. Barniz laqueado de podría quedar incluso sin acabado dependiendo de la madera y el lugar en el que está la construcción. Barniz es una disolución de aceites o sustancias resinosas en un disolvente que se volatiliza o se seca al aire mediante evaporación de disolventes o la acción de un catalizador, dejando una capa o película sobre la superficie a la que se ha aplicado. Resultado de escalera.
Barandas. En el segundo nivel se colocaron balaustres de madera de 4 pulgadas por 1,5 pulgadas con un pasamanos de madera de 4 pulgadas por 1,5 pulgadas a una altura de 87 centímetros. Sol y sombra. Colocación de techo sol y sombra en el segundo nivel, que es una estructura liviana conformada por listones de madera que se utiliza como cubierta para generar sombra. Los listones de las viguetas de 6 pulgadas por 2 pulgadas y son colocados paralelamente uno al costado del otro y transversales a los listones de las vigas de madera de 8 pulgadas por 2 pulgadas. Se ha armado también un entramado con listones de 4 pulgadas por 1 pulgada hacia la parte frontal. Puertas y ventanas. Detalle 3D. Se ha realizado el detalle entre el muro de adobe reforzado con caña y en el segundo piso muro de quincha y tierra aligerada. Explotando el detalle, podemos ver más a fondo qué elementos están conformados este encuentro del muro del primer piso con el segundo piso. Desde la parte inferior podemos ver el muro de adobe reforzado con caña que se le ha agregado en el proceso constructivo, el ladrillo pastelero, asimismo una viga solera de 3 pulgadas por 3 pulgadas para amarrar. Luego se le ha colocado viguetas de 6 pulgadas por 2 pulgadas. Asimismo, se puede visualizar el asentado de adobes entre viguetas, que este también tiene un relleno de barro. La colocación de tapas para cubrir los adobes y viguetas fijadas, y esto se realiza con clavos. Se le ha puesto un entablado machembrado de 1 pulgada por 4 pulgadas al proyecto. Asimismo contamos con una viga rastrel. Ya para el segundo piso tenemos justo el encuentro de 2 paneles de tierra aligerada y panel de quincha. El panel de quincha de 1.20 metros por 2.40 metros. Igual el panel de tierra aligerada tiene las mismas dimensiones. En la esquina tiene la columna de 10 centímetros por 10 centímetros. El panel de quincha se le coloca el tejido de las cañas peladas, asimismo de un revestimiento primario de barro con paja picada. Y finalmente, para la tierra aligerada, se realiza el encofrado con mezcla de paja y barbotina, 90% de paja.